Hola chicos, para los que estén viendo el video de nuevo, vamos a continuar con nuestra clase de Estado-Nación Mexicano. Y la clase pasada habíamos visto esto del que Porfirio Díaz extendió el periodo presidencial 6 años. Y vamos a continuar con algunos cambios importantes para lo que es este periodo y sobre todo que se relacionan con el Estado. Porfirio Díaz tenía entre los grandes retos que se le presentaban, al igual que por ejemplo le pasó a Guadalupe Victoria o a Agustín de Iturbide, el hecho de lograr una cohesión, ¿no?, al interior del país, y el hecho también de poder lograr que las fuerzas políticas y regionales lo respaldaran, que le otorgaran legitimidad y que de esta manera nadie se opusiera pues a su mandato. De una u otra forma, a veces por la fuerza, a veces por los sobornos o por la coacción o por el simple respeto que el personaje generaba, pues lo fue consiguiendo y logró un reconocimiento internacional. Es decir, acuérdense que habíamos dicho que si los países internacionalmente no te reconocen, pues tú te metes en muchos problemas. No tienes con quién comerciar, no hay a dónde migrar, no hay turismo, ¿no? Entonces, que México en este periodo obtuviera un reconocimiento básicamente del mundo entero y que a partir de aquí es cuando se van a empezar a firmar y a gestar muchos de los acuerdos internacionales que todavía tenemos, eso quiere decir que fue un periodo bien para México en el término macro, o sea, es decir, bien en términos del país en general. Pero si empezamos a bajar a las pequeñas localidades o a las pequeñas comunidades, nos vamos a dar cuenta de que esto realmente no es siempre así. O sea, es decir, va a haber un elemento complicado al interior, ¿va? Por ejemplo, hubo reducción de gastos públicos. Esto estuvo muy bueno, sobre todo pues, para el país en general. Si hay menos política en la cual gastar, en menos salario de los cuales gastar de parte de pues de los gobernantes, etcétera, eso quiere decir que hay más dinero para ocupar, por ejemplo, en la infraestructura pública, en el desarrollo de trenes, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, aunque se reducen los gastos públicos, también se crean nuevos impuestos. Pero estos impuestos no buscan obstaculizar el, el comercio. Es decir, hoy cuando pensamos en un impuesto y pensamos, por ejemplo, impuestos de importación, o sea, eso hace que la tecnología en México sea súper cara, ¿no? La tecnología alrededor del mundo es entre 30 y 40% más barata que en México. O sea, un teléfono que en México te cuesta 10,000 pesos, fuera de México te podría estar costando tranquilamente unos 6,000 pesos, ¿no? O sea, todos los impuestos que tiene al momento de entrar al país, al momento en que se pasa la aduana, al momento que se le imponen impuestos especiales por el concepto de tecnología, suben mucho el precio. Eso hace pues que no se vendan tanto y por lo tanto que no haya tanta demanda y muchas empresas no traen sus mejores autos, por ejemplo, no traen sus mejores televisiones, sus mejores carros al país porque simple y sencillamente no es rentable para ellos. Entonces eso obstaculiza el comercio, pero los impuestos que Porfirio Díaz puso no son de este estilo, o sea, es decir, él crea una serie de impuestos, sobre todo a la opulencia, por ejemplo, a la indigencia también, donde el hecho de tener muchas ventanas, el hecho de tener mascotas, ¿no? O sea, todas estas cosas que se asocian a casas de gente rica, tenías que pagar impuestos. Por eso si ustedes ven edificios de la época porfiriana, ya sea que se hicieron ahí o que ya existían en esa época, van a ver que algunos tienen como ventanas tapadas, ¿no? O sea, es decir, claramente se ve que alguna vez había habido una ventana ahí, o lo que también se denomina en arquitectura como ventana falsa, o sea, parece ventana pero no lo es, y eso es para evitar pagar más impuestos, en este caso por las ventanas. Pero todo esto fue algo muy bueno, porque a partir de 1890, bueno económicamente, porque a partir de 1894 existe un superávit, gracias a un mejor control de la deuda, a no endeudarse tanto, a pagar a tiempo y a todas estas cosas que hemos estado hablando que Porfirio Díaz hace. Ahora, la pregunta para todos ustedes es, ¿quién me dice, saben qué significa superávit?
Alguien que quiera... Pues superarse, ¿no? Bueno, creo que sí, ¿no? Superar como que una cantidad, ¿no? O no sé. no, no necesariamente. Ahorita le explico. ¿Alguien más? Es cuando como superas así como que, o sea, tienes por ejemplo o sea, un ejemplo, un gasto y pues lo que, o sea, como que superas ese gasto, pues, o sea, lo que ganas o así, por ejemplo, tu trabajo supera ese gasto o algo así. Ok, sí, más o menos. Dejo de compartir para que me vean en gigante y quede más grande yo en el video. Me ven. Más o menos. En términos de la administración pública y de la administración de cualquier estado, hay... pero me da un segundo. Voy a acomodar una luz que no me gusta. Me está distrayendo mucho. Espérame. A ver si... Ahí voy. Sí, mejor. En términos del Estado, hay un manejo de ingresos y egresos, ¿no? O sea, ustedes saben que el país tiene ingresos y egresos. Ingreso es todo aquello que, como su nombre lo dice, adquiere el país. Puede ser a través de donaciones, de impuestos, de permisos, de concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Del cobro del predial, del IVA, de todo esto. Esos son los ingresos que tiene un país. Todos los países los tienen. Algunos más, algunos menos, por diferentes tipos, pero los tienen. Hay una ley de ingresos a nivel federal que establece de dónde va a obtener el Estado cada uno de sus ingresos. Ahora, también hay una ley de egresos, es decir, se va a decir cuánto se da a educación, cuánto se da a salud, cuánto se gasta en seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los egresos superan los ingresos, es decir, gastaste más dinero del que te entró o del que tú tenías, quiere decir que estamos en números rojos y en déficit. Esa es la palabra, un déficit como tal. Quedamos a deber. Pero en muy raras ocasiones, básicamente por lo general hay que salir tablas, ¿no? O sea, hay que salir parejito. Casi siempre salimos en números rojos, ¿no? O sea, casi siempre quedamos debiendo, históricamente hablando en México. Pero cuando tus ingresos superan tus gastos, entonces ahí tienes un superávit. Es decir, ya gastaste todo lo que tenías que gastar, todo lo que tú tenías presupuestado y te sobró dinero. Eso es un superávit. El superávit casi nunca lo hemos tenido en México, han sido muy pocas ocasiones. Y cuando ha llegado a pasar, los diputados se lo distribuyen entre ellos dándose premios y bonos y cosas así, ¿no? O sea, no estoy choreándoles, es en serio, ¿no? Es muy complicado. ¿Queda claro esa parte? Sí, Sí. Va. Ahora, regresamos a la presentación. Ajá, compartir. Eh, Ese es un punto muy crucial para el Porfiriato, es decir, tenía ingresos muy buenos, tan buenos que gastaba menos de lo que generaba. Fomentó la industria y el comercio exterior, se eliminaron las alcabalas, que las alcabalas, para decirlo en términos simples, son como si hubiera aduanas al interior del país, ¿no? O sea, es decir, hoy en día hay una aduana en los puertos, en los aeropuertos, etcétera, en los centros comerciales. En los centros comerciales no Galerías Pachuca, sino en los centros comerciales donde se concentra el comercio internacional en el país, en sus puertos, en sus aeropuertos. Y ahí la aduana hay que pagar X porcentaje. A veces lo paga quien lo envía, y a veces te lo cobran a ti, ¿no? Entonces, si han llegado, por ejemplo, alguna vez a comprar en tiendas extranjeras que hacen envíos a México, o en Amazon, o en Temu, o en Alibaba, o en Mercado Libre, dependiendo, puede que les haya salido la leyenda de es posible que se cobren aranceles, o es posible que se cobren impuestos de importación. ¿Cuándo? Cuando llega la aduana. Sería muy interesante buscar un video, buscar una persona que nos hable de los procesos aduaneros porque son complicados, pero hay veces que no revisan todo lo que entra al país, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre... mm, pues tú compras un cable,
¿no? Un cable HDMI 2.0. Y lo abren y lo ven y dicen, ah, no, pues es un cable, no, pasa, no hay problema, ¿no? Pero lo que la gente aduanera no sabe que en realidad es un cable súper especializado de una imprenta alemana, por ejemplo, ¿no? Que sí debió haber pagado impuestos de exportación, entonces ahí te salvaste de pagarlos, por ejemplo, ¿no? Porque no pueden literal abrir todos los productos que llegan y revisarlos uno por uno. Entonces, por eso les digo que sería bien interesante ver cómo hacen los controles. Cuándo revisan, cuándo salta una alarma y ese estilo de cosas. Pero a veces sí pagas impuestos y a veces no. Yo he comprado productos similares o iguales y una vez pagué y la otra no. No me acuerdo qué compré, pero fue en Amazon. Y fue, bueno, fueron... eh, la primera vez no pagué. Y la segunda vez me cobraron un cargo de 430 pesos por aranceles. Y una vez el producto que yo quería, por ejemplo, costaba como 1000 pesos. Y cuando ya hice el recibo y ya llegó y todo, reviso y me costó creo que 600. Y dije, ah, caray, ¿por qué? Y ya vi y me decían, fueron devueltos 300 y tantos pesos por motivo de aranceles devueltos, ¿no? O sea que el cobro que me habían hecho como seguro por si el producto tenía que pagarlo al entrar al país no se cobró y me lo regresaron. Entonces, esas alcabalas, imagínense que para cruzar a Querétaro, a Estado de México, a Ciudad de México, ustedes tuvieran que pagar. O sea, ustedes tienen su producto, ¿no? Un sacapuntas, por ejemplo, ¿no? Hacen sus sacapuntas y los hacen en Hidalgo y los quieren meter a Querétaro. Ah, pagas en Querétaro un impuesto. Bueno, pero de Querétaro te vas a ir después a Guadalajara. Ah, pagas otro impuesto al entrar a Jalisco, ¿no? Esas eran las alcabalas. Entonces, el comercio interno del país estaba muy limitado. O sea, pues imagínense quién va a poder estar pagando cada frontera un impuesto, ¿no? Sobre todo que son un montón de estados. Él las elimina, él dice, al interior del país vamos a tener un tránsito comercial libre. Solo se cobra el entrar al país. Eso es una genialidad. Luego hay subsidios a la industria, obras públicas y sectores industriales en general. También se agrava, ¿no? La política que grava los productos extranjeros, es decir, el producto extranjero le ponen un impuesto especial para que sea más caro y así hacer que la gente no lo compre literal y que la gente compre productos nacionales. Eso se va a conocer después como modelo de sustitución de importaciones un poquito más adelante. Luego hay inversiones en puertos y ferrocarriles. O sea, es decir, esta parte de el porfiriato es una etapa muy buena para nosotros. A macro escala, económicamente hablando. No obstante, vamos a ir viendo que hay algunas condiciones que no fueron del todo buenas, ¿no? En 1877 había más o menos 9 millones de habitantes en todo México. Para el 95 había 13 millones. Y para el 2010, perdón, para 1910 había 15 millones de habitantes. Hoy somos casi 130. Entonces, imagínense, en todo el territorio mexicano, que solo hubiera 15 millones de personas. Es decir, nos faltan 115 millones de los que son actualmente. Entonces, imaginarán que era un mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, libre para donde voltearas, sin edificaciones para donde voltearas, sin grandes carreteras, sin grandes vías, grandes yermos desolados, eh, un territorio muy vasto y muy poco poblado. Así es que era difícil enterarte de qué estaba pasando en todo el territorio al mismo tiempo. O sea, tener el control de lo que pasaba en todos lados al mismo tiempo era bastante complicado. Y eso hizo que grandes hacendados, ¿no? Tuvieran un poder local muy fuerte. Entonces, si tú le preguntabas a la gente en general cómo les iba con el porfiriato, esto variaba de dónde lo preguntaras. Es decir, había haciendas que eran muy buenas, muy humanitarias, muy vanguardistas, trataban muy bien a su gente y la gente que trabajaba ahí estaba perfecta. Pero había otras que esclavos era poco, ¿no? O sea, los trataban aún peor. Entonces dependía mucho de eso. Pero gracias a eso que vimos antes del superávit, de la gran infraestructura y de las inversiones, hay una mejor distribución de alimentos, hay más medicina para la gente y se difunden más técnicas de higiene. Eso hace que la población aumente gradualmente de una manera abismal, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas?
No, profe. Va, déjenme ver hasta dónde llega esto. Es que viene una parte que está súper compleja. El porfiriato, ¿no? Voy a quitar tanto, dejar de presentar aquí. ¿Han visto una película que se llama El baile de los 43? Sí, los 43 o los 41, no me acuerdo. No, yo no. No. ¿No? Ok, no está tan buena la peli, pero narra un evento. Voy a robarme acá una página para ver cómo se llama bien. El baile. Ah, el baile de los 41. Es una película que salió en el 2020. Narra un evento histórico real, muy famoso, de los más famosos de la época del Porfiriato. Resulta ser que Porfirio Díaz tenía, no me acuerdo si es una sobrina, este, que quería casar para obviamente pues mantener ahí como la alcurnia, etcétera, ¿no? Cosas de ricos. Y con quien se casa, pues resulta ser, y para acabar pronto, ¿no? Pues es gay, ¿no? En la película esto luego se manifiesta. Es más, les voy a decir de qué trata porque la neta no está tan chida, o sea, no vale la pena verla. Pero si alguien la quiere ver, la ve. Entonces, en esa sociedad porfirista, perdón, la homosexualidad está prohibida. O sea, no solo es que es mal vista, sino es contra la ley, ¿no? O sea, se castiga, bueno, no me acuerdo si corporalmente, pero oficial, ¿no? Pero bueno, en la práctica sí, se castiga y muy duro. Entonces, todo lo que tiene que ver con la homosexualidad se hace en privado, pero en privado, 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 o sea, muy oculto. Y cosa rara, pero precisamente por esta condición de que es algo que se tiene que hacer en privado, normalmente los personajes más homosexuales suelen ser la clase rica, la clase élite. No solo homosexuales, sino que se van más allá de la heterosexualidad, ¿no? Para acabar pronto. Y el esposo, ¿no? De esta sobrina o nieta de Porfirio Díaz, no recuerdo, le encanta, ¿no? O sea, él es abiertamente homosexual, bueno, abiertamente no, pero definitivamente es homosexual y se junta con varios personajes bien colocados, adinerados y en posiciones políticas importantes que también son homosexuales. No obstante, pues alguien fuga, ¿no? Alguien da el chivato y los cachan. Entonces llega la policía, les hace una redada ahí en casa de un rico y se lleva a los 42, ¿no? Porque organizaron un baile, no me acuerdo si de Navidad o de qué carajos inventaron un baile. Y entonces la mitad iban vestidos de mujer y la otra mitad de hombres y bailaron entre ellos, ¿no? Cuando le dan el reporte a Díaz, pues porque habían capturado al esposo de su sobrina, ¿no? Sí, de su sobrina, creo. Le dicen, mi general, pues en una brigada capturamos a 42 homosexuales, ¿no? Y aquí están los nombres, ¿no? Y Porfirio Díaz revisa los nombres y ve el nombre del esposo de la sobrina y dice, qué raro, yo aquí veo 41, ¿no? Y el oficial cerca, no, mi señor, son 42, ¿no? Y le dice, aquí son 41, ¿no? Y el otro dice, ah, sí, tiene usted toda la razón, perdón, son 41. Bueno, puede sonar a chiste, anécdota o algo que se ha visto en cualquier otra escena moderna de México, pero realmente Porfirio fue el primero, o sea, es decir, Porfirio fue el primero que logró tener tanto poder que hacía lo que él quería, así de fácil. Saca a este personaje de este grupo y dice que al final solo hubo 41. Por eso es muy famoso, pues el baile de los 41 quiere decir que alguien se quedó sin pareja, ¿no? Pero no, pues en realidad eran 42. La película narra esto, tiene un corte progresista muy marcado, sí es cierto que sí es cierto que las personas que van más allá de la heterosexualidad al día de hoy todavía sufren mucha violencia, mucha discriminación y en esa época no se pueden imaginar cuánta. No obstante, creo que lo más significativo para nosotros es la parte del poder que Díaz podía llegar a tener. Durante el gobierno de Díaz hay grupos que se beneficiaron mucho, pero hay otros que quedaron en el olvido, precisamente por la incapacidad de poder gestionar punto tras punto, lo que acontecía en todo el país, ¿no? O sea, para Díaz era imposible, o sea, no había teléfonos, no estoy seguro de si ya existía todavía el telégrafo, el telegrama como tal.
sea, no había celulares, redes sociales, satélites, a nada de esto, ¿no? Carros así que pudieran llegar rápido de un lugar a otro, o sea, no existía nada de esto, por lo tanto tener control era difícil. Sí, todos, imagínense, 32 gobernadores, los 32 gobernadores le eran fiel a Porfirio Díaz. Pero a su vez cada gobernador tenía sus propios presidentes municipales y esos presidentes municipales eran fieles al gobernador y así a Porfirio Díaz. Pero cada uno de los presidentes municipales dentro de su territorio hacía lo que quería, porque pues no había auditorías, el presidente municipal controlaba a la policía, ¿no? Entonces cuando el pueblo se rebelaba, pues le cortaban la cabeza, pero del resto hacía lo que quería. No sé si han visto una película de Damián Alcázar que se llama... ¿cómo se llama esta película? La ley de Herodes. Sí, Eso sí. Ah, muy bien, es un sí, sí. peliculón de la historia de México. Eh, en ese pueblo, ¿no? San Juan de los Agüeros, si no me acuerdo, creo que se llama la película. Digo, el pueblo a donde llega. eh, Él hace y deshace como quiere. O sea, el presidente municipal de San Juan de los Agüeros, no, San Pedro de los Agüeros, no me acuerdo. Hasta que el pueblo se harta, ¿no? Y lo quiere matar, ¿no? De hecho, al presidente que él viene a reemplazar, que es en los primeros minutos de la película, lo matan. Bueno, pues así era. Es decir, mientras el presidente municipal podría ejercer presión y controlar a los que estaban ahí, lo hacía. Y volvemos al punto, entonces dependía de cómo era el presidente municipal, los hacendados, los militares de la región. Si eran buena onda, si eran humanos, si eran amables, la región le iba súper bien, porque era una época de prosperidad. Pero si por el contrario eran egoístas, eran inhumanos, a la región le iba súper mal, porque eh, no había nadie que pudiera controlar lo que se estaba haciendo, o sea, no había nadie que lo supervisara, ni nada. Eso sí cabe aclarar. Cuando Porfirio Díaz se enteraba que alguien se estaba pasando de lanza, iba y casi casi lo mataba, ¿no? Así. O sea, Díaz aplicaba una justicia rápida, no andaba que con juicitos que vamos a hacer la levantación de pruebas, o sea, no. Si él se enteraba que algo no estaba bien o no era conveniente a sus intereses, iba y lo mataba, ¿no? Él tiene una de las frases varias frases importantes. Una es mátalos en caliente, ¿no? O sea, vas, llega, pum, los matas, ¿no? Ni preguntes, ni interrogues, ni cuestiones, ni averigües, ¿no? Mata primero, pregunta después, ¿no? También se populariza en este periodo de la historia. Ahora, que una persona gobierne 30 y tantos años, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, genera demasiado desgaste para todos. O sea, es una situación que simple y sencillamente no se puede sostener, ¿no? O sea, no se puede sostener. Y para si al final de su mandato ya muchas relaciones estaban rotas, ya no todos lo respetaban así como que a la primera, no todos lo tenían como que en tan alta estima ya, había gente que quería hacer cosas contrarias y sobre todo va a aparecer un personaje que nunca ha querido que México esté bien. ¿Quién me dice el nombre? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿El máximo enemigo de México? Estados Unidos. Sí, muy bien. Perfecto. Estados Unidos. Estados Unidos ve cómo México se empieza a desarrollar, a crecer, a tener acuerdos comerciales con gente con la que Estados Unidos no se lleva muy bien. Y dice, ¿sabes qué? Porfirio Díaz tiene un poder muy grande, está muy consolidado, no es como Santana, este sí sabe pelear, este ha fortalecido el ejército, ha fortalecido las vías de comunicación, hay un sentimiento de qué es lo mexicano y que no. Necesitamos frenar el crecimiento de México, así, tal cual. Hay un libro que es un libro ficción, pero recoge algunas cosas muy puntuales. Creo que se llama algo así como 1910, El Secreto o El Secreto 1910. Y narra cómo precisamente Estados Unidos es el artífice de la Revolución Mexicana. Cuando uno estudia la vida de Madero, ¿no? Que es el que inicia la Revolución Mexicana, lo que vamos a ver más adelante. O sea, Madero no es un tipo pobre, indígena, que se siente oprimido y que ha recibido latigazos. O sea, no. Madero es rico, literal. Estudió en Estados Unidos, ¿no? La universidad. Entonces, Madero se deja influenciar por sus amistades americanas y lo que quiere Madero es el poder,
¿no? Porque mientras Porfirio Díaz esté ahí, sí, tú puedes llegar a lo mejor a ser gobernador, secretario, lo que quieras, pero jamás presidente. Para ser presidente, pues Porfirio Díaz tiene que ponerte y no te va a poner. Y ser presidente implica que ahora tú tienes el control de todo, de firmar los tratados, de aprobar las leyes, de negociar los impuestos, o sea, es conveniente. Y más si eres rico, porque Porfirio Díaz ha castigado la riqueza, ¿no? Estos impuestos sobre las ventanas, sobre las mascotas, o sea, solo es para la gente rica. La gente pobre ni ventanas llegaba a hacerle a su casa, ¿no? O sea, esa es la verdad. Entonces, Díaz disgusta a una clase burgués de México que está claramente representada por Madero. Pero así como Hidalgo no les dijo a los indígenas que lo que quería era que los criollos se quedaran con el poder, Madero no le va a decir a toda la gente que se va a sumar al movimiento que lo que quiere es el gobernar. De hecho, Madero va a ver con malos ojos y a repudiar tanto a Zapata, porque lo ve como un indio, ¿no? Y a Villa, porque lo ve como un cuatrero, ¿no? O sea, cosa que sí, o sea, es un asaltador de caminos. Y sí, pero Madero los va a ver fuchi, ¿no? O sea, los va a ver como de una clase debajo de él. No obstante, los va a usar para ir en contra y pelear contra Porfirio Díaz. No obstante, algo que no mucha gente sabe es que la Revolución Mexicana no inicia con la guerra de Madero contra Díaz. O sea, es decir, Díaz no, no se mete a pelear contra Madero al 100%, ¿no? La guerra civil mexicana, conocida como la Revolución Mexicana, inicia contra Madero. O sea, es decir, Madero va a ser, así como Iturbide logró que todos lo quisieran y lo apoyaran, independizar México, Madero es la antítesis. De algún modo Madero le va a caer mal hasta los que lo apoyaban, hasta Estados Unidos, así literal. Madero con su inacción y su acción va a disgustar a todos, a los que están en contra de él, a los que les parecía neutral y a los que estaban a su favor. A todos esos Maderos se los va a echar en su contra. Me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero es como la antesala. Entonces, sí hay que ver aquí, para terminar el porfiriato de manera muy rápida, vimos los puntos esenciales, es decir, aquellos elementos que más se destacan en cuanto a lo que es nuestro Estado-Nación mexicano. Pero viene un periodo de la historia que sin lugar a dudas es el periodo más complejo de todos y que con esto ya nos estamos acercando hacia la actualidad. Es decir, una vez que se acabe la revolución, lo que va a pasar después va a ser muy rápido hasta llegar a los tiempos en los que estamos ahorita. Eh, Chicos, preguntas, comentarios. No, ahorita no. No, ninguna. Va, no quiero dar este tema a la mitad. Me quiero seguir de golpe porque sí quisiera irles relatando bien todo lo que va a pasar en este periodo. Entonces, yo creo que por hoy vamos a dejarlo aquí. Aquí paro la grabación y ahorita reviso con ustedes algunas cosas, pero bueno, ya, extra clase.